La conquista de México o del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521. Desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Evidentemente, este fue el hecho principal que permitió de manera posterior ampliar los dominios españoles a lo largo de Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades durante el siglo XVI. Desde el año del descubrimiento de América, los castellanos se fueron expandiendo por el Mar Caribe y era natural que tarde o temprano llegasen a territorios mexicas. La base inicial de dicha expansión fue la isla Española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás de Obando en 1504. De manera posterior y siempre bajo órdenes reales, fueron enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá en 1508 con Vasco Núñez de Balboa, Puerto Rico con Juan Ponce de León y Jamaica con Juan de Esquivel en 1509 y Cuba en 1511 con Diego Velázquez de Cuéllar. Así pues, desde Panamá el gobernador Dávila iniciaría la conquista del Istmo Centroamericano dirigiendo expediciones hacia el norte y desde Cuba en 1519 se lanzaría la conquista de México. De hecho, la primera vez que se tuvo constancia documental de la presencia de españoles en la zona de Yucatán fue aproximadamente en el año de 1511, debido al naufragio de una carabela que viajaba hacia Santo Domingo y que fue arrastrada por una gran tormenta y terminó estrellándose contra las costas mayas del Yucatán. Los viajeros y tripulación de la carabela que no murieron en el naufragio fueron capturados y sacrificados por indígenas mayas, excepto Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que lograron sobrevivir y que fueron encontrados posteriormente. Aquellos hechos de 1511 fueron aislados. La corona española aún no había mostrado interés por esas tierras, pero a partir de 1516 se intensificaron los esfuerzos para llegar más allá y valorar si eran solamente unas islas o había algo mucho más grande e interesante. En 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió al capitán Francisco Hernández de Córdoba a cargo de 3 naves y 150 hombres, quienes navegando las costas de la península de Yucatán lograron entrar en contacto con los mayas y descubrieron una de sus grandes ciudades, ante la que quedaron completamente impresionados. Naturalmente, llevaron esas nuevas noticias a Cuba, generando gran expectación y rápidamente se pusieron manos a la obra para organizar una nueva expedición. Esta vez el mando fue entregado al capitán Juan de Grijalva, compuesta de 4 naves y 240 hombres, quienes zarparon en el mes de abril de 1518, costearon el Golfo de México por Catoche en el estado de Tabasco y llegaron al río Tuxpan, en donde se produjo el primer encuentro entre un gobernador de Moctezuma Xocoyotzin y un español. Luego del éxito de estas últimas expediciones, Diego Velázquez no tardó en preparar una nueva aventura para continuar explorando las costas mexicanas, buscando algún punto conveniente para poblar y fundar ciudades, aunque este no era oficialmente el motivo de la misma, sino comerciar y explorar únicamente. Aún no sabían que en el interior de esas costas se encontraba el gran imperio azteca, si bien habían oído algunas historias sobre grandes ciudades y riquezas. El capitán elegido para esta expedición de conquista de México fue Hernán Cortés. Rápidamente se pusieron en marcha los preparativos y lograron reunir 11 naves a 550 hombres y 16 caballos. Esta expedición española liderada por Hernán Cortés
zarpó de la ciudad cubana de Trinidad el 18 de febrero de 1519, llegando a los pocos días a la isla de Cozumel. Allí se produjo el primer contacto de la expedición con indígenas mayas, en donde fueron agasajados con regalos y celebraron una ceremonia religiosa. Pero el tema religioso no gustó mucho a los españoles, que intentaron convencer a los jefes mayas de que su dios era mejor que los suyos, y sin avisar, agarraron los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo, sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen María. Los jefes mayas intentaron mantener la calma y no entrar en conflicto con sus invitados. Finalmente, y en paz, decidieron partir y fueron en búsqueda del río de Grijalba. La expedición llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalba, junto a la ciudad de Potonchán, donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Fueron atacados por los indígenas chontales. Hernán Cortés intentó tomar la ciudad mediante una maniobra de distracción, pero fueron sorprendidos y tuvieron que atacar de frente a los numerosos indios, venciéndoles luego de una dura batalla, la primera entre mayas y españoles. Luego de una batalla, la ciudad de Centla fue tomada en nombre del rey de España y se realizaron los trámites legales, y ahí se fundó la villa de Santa María de la Victoria, que fue la primera ciudad hispana construida en Mesoamérica. Fue en este lugar donde los caciques mayas entregaron a varias mujeres a los capitanes españoles como símbolo de paz y amistad entre ambos pueblos, entre ellas la famosa Malinche, que actuaría de intérprete entre el maya y el náhuatl. Allí pasaron varios días para descansar y curar a los heridos, y finalmente partieron hacia el norte, costeando la costa del Golfo de México, hasta llegar a San Juan de Ulúa, en donde fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Y fue allí, en la Villa Rica de la Veracruz, donde los españoles establecieron contacto por vez primera con emisarios del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, para informarles sobre quiénes eran y qué querían esos extranjeros recién llegados. Estos les dijeron que no tenían nada que temer, que solo querían explorar y comerciar con los nativos. Fueron agasajados por los jefes nativos y se realizaron celebraciones con demostración de la caballería y la infantería española. Los jefes mayas quedaron completamente impresionados. Sin embargo, la inquietud comenzó a aprender en algunos expedicionarios españoles que consideraban que ya habían explorado y logrado bastante, y que ya era hora de volverse a la pacífica Cuba. Pero esto significaría para Cortés entregarse al enfadado gobernador Diego Velázquez y tener que rendirle un corto resultado del viaje. Es por ello que, mediante una argucia legal, se hizo del poder de la expedición en nombre del rey de España en vez de en nombre del gobernador de Cuba, por lo que esos hombres ya tendrían la obligación de obedecerle a él y podrían continuar adelante sin verse debilitados por abandonos o incluso que pudiesen llevarse alguna de las naves. La vida en Veracruz comenzó a tornarse muy difícil y complicada. Se habían dado cuenta de que el lugar no era el más adecuado para vivir y comenzaron a explorar los alrededores en busca de un lugar más apto. En una de esas exploraciones contactaron con los totonacas, un pueblo nativo maya, vasallo de los mexicas, y estos les invitaron a visitarles en la ciudad de Zempoala y convencer a sus dirigentes. Hacia ese lugar se dirigió Hernán Cortés, acompañado de algunos hombres, y se entrevistaron con ellos. Les dijeron que los mexicas les tenían sometidos a la tiranía insoportable, robándoles a jóvenes para sacrificarlos o usarlos como esclavos, al pago de cuantiosos tributos, y también abusaban de sus mujeres. Hernán Cortés vio la oportunidad y les ofreció aliarse con ellos para quitarse el yugo mexica de encima. Los totonacas aceptaron sin dudarlo. Este pueblo indígena sería los que posibilitaron, junto a otros muchos, la conquista de México por los españoles gracias a su apoyo local
y el aporte de numerosos guerreros. Una vez asegurada la alianza con los totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Hernán Cortés dio 2 nuevos golpes de mano para afianzar la expedición. Envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España. Y ante las insistentes protestas de los partidarios de regresar a Cuba, embarrancó las naves que les quedaban para evitar la huida de esos descontentos, que no tuvieron otra opción más que seguir colaborando en esa alocada aventura. A mediados de agosto de 1519 ya todo estaba preparado y partieron hacia la capital mexica. La expedición estaba compuesta por 15 caballos, 400 soldados de infantería, 200 cargadores y más de 1000 soldados totonacas. Ya en el camino fueron visitando diversos pueblos que les dieron una buena acogida, brindándoles alojamiento y alimento. Sin embargo, el camino de rosas que parecía que estaba haciendo esta expedición de conquista acabó a las puertas de la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no había sido sojuzgado nunca por los mexicas y que quería mantener su identidad e independencia. Recibieron a los extranjeros y sus aliados totonacas, atacándolos frontalmente, pero fueron rechazados por la artillería y la caballería españolas, que les pusieron en fuga, capturando a sus jefes. Finalmente, no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles, al darse cuenta de que no eran aliados de los mexicas, quienes eran sus grandes enemigos. Estos hechos llegaron a conocimiento de Moctezuma Xocoyotzin, que continuó enviando emisarios, invitando a los españoles a volverse atrás y no seguir su camino hacia Tenochtitlán, pero no hicieron caso y siguieron adelante. En esos días ocurrió un hecho mágico. Una pequeña expedición de españoles, comandada por el capitán Diego de Ordaz, vieron que el volcán Popocatépetl estaba en erupción y decidieron subir a verlo más de cerca. Cuando llegaron a la cima, quedaron sorprendidos cuando pudieron contemplar la totalidad del Valle de México, con la ciudad de Tenochtitlán en el centro del lago. Fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo. Los españoles y sus aliados indígenas descansaron varias semanas en Tlaxcala y un día llegaron varios emisarios de la ciudad sagrada de Cholula, invitándoles a visitarles, pero los tlaxcaltecas les advirtieron de que podía tratarse de una traición, pues la ciudad de Cholula era aliada de los mexicas y grandes enemigos suyos. Sin embargo, la conquista de México no podía frenarse mucho tiempo, y Hernán Cortés hizo caso omiso y salió en dirección a esta nueva ciudad. Allí ya les estaban esperando los máximos mandatarios cholultecas, que atendieron muy amablemente y agasajaron a sus visitantes. Pero al poco tiempo fueron desentendiéndose de los españoles y provocando la ira de Hernán Cortés, que manifestó a los caciques nativos una serie de detalles que había podido observar y que le hizo sospechar respecto de alguna argucia para atacar a los soldados españoles. Y efectivamente, los mandatarios tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma Xocoyotzin de entretenerles en la ciudad y que a las afueras de la misma había un ejército mexica esperando para acabar con ellos. La reacción española y tlaxcalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad, acabando con multitud de cholultecas, asesinados principalmente por los tlaxcaltecas, que eran grandes enemigos suyos. La última ciudad antes de Tenochtitlán había caído. Ya solo quedaba descansar luego de estas luchas y preparar la entrada en la capital mexica.